Mi nombre es José David Martínez, actualmente cursando sexto semestre en la Universidad del Magdalena. En esta oportunidad vengo a compartir mi experiencia en el centro de práctica que se llevó a cabo en la institución Simón Rodríguez, sede 2, ubicada en Mamatoco. Es una población que trabaja solamente y exclusivamente para básica primaria. Son 3 sedes. En la sede 1 es donde se lleva a cabo bachillerato, entonces los niños van como pasando desde la sede 1, sede 2 hasta la sede 3, donde culminan finalmente su aprendizaje básico. ¿Okay? Yo tuve la oportunidad de realizar mi práctica de docencia directa con estudiantes de quinto grado. Cabe resaltar que eran 2 quintos, cada curso tenía quinto A, quinto B, así sucesivamente con cuarto, tercero, segundo y primero. Mi experiencia con la planeación de clases de este grado fue un poco interesante, ya que la institución no contaba con un plan de aula específicamente para tecnología informática, y la profesora me dio la oportunidad de escoger los temas, así que me guié con base a lo que ellos darían el próximo año, pues prepararlos para el año que podrían tener en sexto, o las temáticas que podrían ver en ese caso. Entonces me enfoqué mucho en eso, más que todo también en las competencias con respecto a la planeación. Quería que fueran específicas y unas competencias también justas para niños de su edad. Como saben, ellos son nativos en el tema de la tecnología, ya que crecen viéndola, pero algunos niños no conocen de dónde surgieron esas tecnologías, o sus antecedentes, o cómo llegaron a ser lo que ellos ven hoy, porque no siempre fue así. Entonces quería viajar en el tiempo con ellos y que ellos descubrieran cómo era la tecnología antes y cómo esa tecnología de antes llegó a evolucionar como a lo que ahora actualmente ellos conocen. Entonces fue muy interesante realizar esas planeaciones en base a ese objetivo que tenía, que era en ellos desarrollar la habilidad de explorar y de descubrir nuevas cosas, ya que nosotros, o nuestra vocación se enfoca en ser potenciadores. Nosotros somos potenciadores de saberes, y bueno, activamos esa curiosidad en los niños para que ellos descubran nuevas cosas, descubran nuevas habilidades, desarrollen nuevas habilidades, y así. Entonces fue muy interesante el tema de la planeación. Tuve mucho en cuenta eso, las competencias más que todo, y me siento muy satisfecho con lo logrado con ese curso en especial. Me sentí muy realizado al ver las evidencias de todo lo que se alcanzó y lo que se logró con quinto de primaria. La organización del aula, pues habían niños que tenían hiperactividad, ¿sí? Entonces siempre había que buscar estrategias para mantenerlos ocupados, o que simplemente les pareciera interesante la clase. Entonces siempre antes de iniciar la temática era como darles el espacio a ellos de que descubrieran de qué se trataba la clase o el título. Entonces era una didáctica muy interesante, y creo que eso me funcionó mucho.
En lo personal, pues sentí que tuve buen manejo del grupo. En ningún momento me interrumpían durante las clases. De hecho, eran unas clases un poco más participativas. La idea era esa, la idea era que ellos fueran los protagonistas de su propio aprendizaje, y siempre teniendo en cuenta un enfoque romántico y un enfoque constructivista, que era algo que me había propuesto, ¿no? Intenté trabajar un enfoque conductista, pero pasa que hay niños que se desmotivan por la competencia. Como sabemos, darle algo a un niño por obtener buena nota o por hacer algo bien y no darle al resto, entonces eso genera como cierta competencia entre ellos, y no es favorable para el grupo. Entonces descarté ese enfoque pedagógico, y me fui por estos, que me funcionó mejor trabajarlo con esta población en específica. Otra experiencia en base al ejercicio de docencia directa y evaluación, que también fue algo muy interesante, y es que los niños realizaron una actividad de crear artefactos de antes y actuales, ¿sí? Entonces las temáticas o la evaluación que yo llevaba a cabo con ellos era muy coherente, o sea, eran temas que ya habían visto, que estábamos viendo y que tenían trascendencia. Entonces siempre había coherencia con las temáticas o con lo que ellos tenían que realizar, siempre era puntual con lo que se debía hacer, con las actividades, con las tareas. Entonces nunca hubo confusión de que ellos trajeran una actividad diferente o no estuvieran preparados para dicha actividad, porque cabe resaltar que es muy importante ser puntuales al momento de asignar una evaluación y ser muy coherentes con las temáticas. Entonces yo tomé dos notas. Una era el artefacto, la otra era la presentación, porque ellos se tenían que presentar con el artefacto y exponer su procedencia, cómo funcionaba, cómo se conocía anteriormente y cómo se conocía actualmente. Entonces habían niños que no se limitaron, obviamente, investigaron un poco más, hicieron una excelente presentación, todos estuvieron bien. Lo que más me impresionó fue la creatividad que tuvieron al realizar los artefactos que no conocían o que no llegaron a conocer en ese tiempo, y verlos hacer ese tipo de dispositivos o tecnología que ellos no tuvieron la oportunidad de conocer. Fue algo muy interesante. También que pasaran al frente, porque también pues todo tiene un propósito, ¿no? Y es como prepararlos a que al estar allá al frente no debe ser como un impedimento para poder descubrir o detonar en ellos desarrollos o competencias que deben tener para los que les espera el próximo año. Entonces el que ellos pasaran al frente y expusieran, algunos, de hecho ninguno pasó con algún papel o algo, siempre que alguno quedaba simplemente callado, pues yo les hacía preguntas con respecto a su artefacto, cómo fue su experiencia al construirlo, y pues así ellos se iban relajando, se iban soltando un poco. Pero sí, al principio hubieron nervios, obviamente, pero lo importante es que siempre los hacía como participar, y que ellos mismos estuvieran ahí compartiendo sus experiencias, sus saberes, y que ellos mismos exploraran en su mundo, en lo que ellos creían, en lo que ellos habían investigado. Y fue una actividad muy interesante porque simplemente fui
como un potenciador, ¿sí? No tuve como tal mucha presencia, simplemente hacía preguntas, pero ellos eran los protagonistas en toda esta actividad que se llevó a cabo, y fue una actividad muy interesante. Aprendí mucho y creo que fue una de las mejores actividades que hasta el momento he realizado y he tenido la oportunidad. Y bueno, aspectos a mejorar con base a las actividades y evaluación, pues yo diría que lo que decía antes, de realizar, de ser un poco más explícitos, ¿no? Puntuales con la información, pero también ser concretos, que los niños puedan entender lo que se debe realizar. Y bueno, creo que fue una experiencia maravillosa. Aprendí mucho. Aspectos a mejorar, creo que sería el tiempo de organización y el tiempo que me tomo yo para realizar las actividades y las clases. A veces suele uno extenderse un poco, o se le puede ir a uno el tiempo en ciertas actividades que pues obviamente generan emoción, pero yo diría que eso, manejar mucho más el tiempo y ser un poco más explícito en las actividades. También organizar mejor los materiales de clase, los materiales de actividades que ellos desarrollan con el logotipo de la institución, un poco más organizado, algo más estético, y que no se vea como antiestético, sino algo más organizado. Entonces, bueno, esa sería mi experiencia, esa fue mi experiencia, y bueno, gracias por su tiempo.